Capítulo 5. Las jaulas del espíritu. Cuando el hombre administró a Dios. ¿La religión libera o controla? Desde que el ser humano levantó la vista hacia el cielo y se preguntó por el origen de su existencia, nació también una de las fuerzas más poderosas que han acompañado a la humanidad: la necesidad de creer. Creer en algo superior, en algo eterno, en algo capaz de dar sentido al dolor, a la muerte, al amor y a la incertidumbre. La idea de Dios no nació necesariamente de la maldad ni del engaño. Nació quizás del asombro, del miedo ante la tormenta, del misterio de la vida, del silencio de las noches infinitas, del deseo profundo de encontrar respuestas donde la razón aún no alcanzaba. Pero una cosa es la búsqueda sincera de lo divino y otra muy distinta es la institucionalización de esa búsqueda. Porque cuando el hombre descubrió que podía hablar en nombre de Dios, descubrió también una de las formas más eficaces de dominar a otros hombres. Y así comenzaron las religiones. No como puertas hacia la libertad espiritual, sino muchas veces como estructuras de poder. No como caminos hacia la expansión del alma, sino como sistemas destinados a controlar la conciencia. A lo largo de la historia, casi todas las religiones organizadas han compartido un elemento común: el establecimiento de intermediarios entre el ser humano y lo divino. Alguien debía interpretar la voluntad celestial. Alguien debía decir qué era correcto y qué era pecado. Alguien debía decir quién era digno del cielo y quién merecía el castigo. Y en el mismo instante en que un hombre se adjudicó el derecho exclusivo de interpretar a Dios, comenzó la esclavitud espiritual. Porque el miedo siempre ha sido más fácil de administrar que la libertad. La mayoría de las religiones comprendieron rápidamente que un ser humano asustado es un ser humano obediente. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo al pecado, miedo a la condenación, miedo a pensar diferente, miedo a cuestionar, miedo incluso a escuchar la voz de la propia conciencia. Así, poco a poco, la espiritualidad dejó de ser una experiencia interior y se convirtió en una estructura jerárquica. Dios dejó de habitar en el silencio del alma para comenzar a vivir dentro de los templos administrados por los hombres. Y aquello que originalmente pudo haber sido una experiencia sagrada terminó, en innumerables ocasiones, convertido en un instrumento político, económico y psicológico. Las religiones prometieron salvación, pero muchas veces sembraron culpa. Prometieron amor, pero dividieron a la humanidad. Prometieron paz, pero justificaron guerras. Prometieron verdad, pero persiguieron preguntas. La historia humana está impregnada de sangre derramada en nombre de Dios. Se han levantado cruzadas, se han cometido inquisiciones, se han quemado libros, se ha asesinado a quienes pensaban distinto, se ha perseguido la ciencia, se ha castigado la libertad, se ha condenado el placer, se ha manipulado a la sexualidad, se ha sometido a la mujer, se ha domesticado el pensamiento. Y todo ello bajo la supuesta autoridad divina. Pero quizá una de las formas más profundas de esclavitud religiosa no fue la violencia física, sino la mutilación interior del ser humano.
Porque cuando una persona se le enseña desde la infancia que nació impura, defectuosa o pecadora, se rompe algo dentro de ella. Se le convence de desconfiar de sí mismo, de su intuición, de su cuerpo, de sus deseos, de sus pensamientos, de su propia naturaleza. Entonces el individuo comienza a depender emocionalmente de la institución que promete redimirlo. Primero se crea la culpa, después se vende el perdón. Ese mecanismo ha sido repetido durante siglos. Y aunque muchas personas encuentran genuino consuelo dentro de sus creencias religiosas, lo cual es absolutamente respetable, también es innegable que las estructuras religiosas han sido utilizadas históricamente como herramientas de control social. Los reyes gobernaron por voluntad divina. Los imperios expandieron territorios en nombre de Dios. Las leyes morales fueron impuestas como mandatos sagrados. Las diferencias culturales fueron etiquetadas como herejías. Y una de las más tristes realidades es que muchas religiones no solo han proclamado poseer la verdad absoluta, sino que también han señalado como equivocados, impuros o condenados a todos aquellos que creen distinto. Así, el ser humano termina dividido por credos, doctrinas y etiquetas creadas por las propias religiones. Para unos, los demás son paganos. Para otros, herejes, infieles, gentiles, idólatras, condenados, perdidos. Cada sistema levanta fronteras invisibles entre los salvados y los equivocados, como si el infinito amor de Dios pudiera reducirse a la membresía de una religión determinada. Y entonces ocurre una de las mayores contradicciones espirituales de la humanidad. Hombres hablando de amor universal mientras excluyen a quienes no piensan igual. Porque cuando una doctrina afirma ser la única dueña de la verdad, inevitablemente convierte a todos los demás en enemigos espirituales. Y desde ahí nace el juicio, la división, el desprecio y muchas veces el odio disfrazado de virtud religiosa. Pero Dios, como ser infinito, ¿cómo podría pertenecer solamente a un grupo humano, a una cultura, a un libro o a una interpretación específica? Quizá el problema nunca fue la búsqueda de Dios, sino la necesidad humana de apropiarse de Él. La religión y el poder político caminaron muchas veces tomadas de la mano, porque controlar la mente de un hombre siempre ha sido más eficaz que encadenar su cuerpo. Un esclavo físico puede rebelarse, pero un esclavo espiritual puede llegar a amar sus cadenas. Y quizá ahí reside el verdadero poder de los sistemas dogmáticos. No necesitan barrotes, no necesitan látigos, no necesitan prisiones visibles. Basta con instalar el miedo dentro de la conciencia. Entonces el individuo se vigila a sí mismo, se censura, se castiga, se avergüenza, se somete voluntariamente. Durante siglos, millones de personas dejaron de vivir plenamente por temor a ofender a un Dios presentado como vigilante permanente de cada pensamiento humano. La religión convirtió necesidades naturales en pecados, el deseo, el placer, la duda, la curiosidad, la rebeldía. Todo aquello que hacía libre al individuo debía ser regulado. Porque un ser humano libre piensa, y un ser humano que piensa
deja de obedecer ciegamente. Por eso tantas instituciones religiosas combatieron la filosofía, la ciencia y el pensamiento crítico. No porque la verdad estuviera amenazada, sino porque el poder sí lo estaba. Cuando el ser humano comenzó a descubrir que la Tierra no era el centro del universo, muchas doctrinas se sintieron atacadas. Cuando la ciencia empezó a explicar fenómenos antes atribuidos exclusivamente a la divinidad, surgieron persecuciones. Cuando algunos hombres y mujeres comenzaron a decir que Dios podía experimentarse sin intermediarios, fueron condenados. La historia demuestra que los sistemas de poder rara vez toleran la libertad interior. Sin embargo, sería injusto reducir toda experiencia religiosa a manipulación. Dentro de las religiones también han existido almas luminosas, místicos, poetas, sabios, seres humanos llenos de compasión. Muchos encontraron auténtica espiritualidad aún dentro de estructuras rígidas. Porque la luz puede surgir incluso en medio de la oscuridad. El problema no necesariamente es la fe. El problema es el dogma. La fe puede abrir el corazón. El dogma suele cerrarlo. La espiritualidad auténtica invita a explorar. El fanatismo obliga a obedecer. La verdadera experiencia espiritual no necesita amenazas, no necesita castigos externos, no necesita imponer miedo, porque aquello que es realmente divino no debería necesitar esclavos. Dios jamás quiso templos de mármol, jerarquías, títulos sagrados, ni ceremonias ostentosas. El hombre fue quien construyó todo eso. La divinidad nunca habló el lenguaje del miedo. Fueron los hombres quienes pusieron palabras violentas en la boca de Dios. Porque resulta difícil imaginar a un creador infinito exigiendo sumisión ciega, odiando preguntas o castigando eternamente a criaturas finitas por errores humanos. Quizá el verdadero acto espiritual comienza cuando el individuo se atreve a cuestionar todo aquello que le enseñaron. No para destruir la fe, sino para purificarla. Porque existe una diferencia profunda entre buscar a Dios y pertenecer a un sistema religioso. La primera nace del alma. La segunda suele depender de instituciones humanas. Y todo lo humano es imperfecto. Tal vez por eso tantas religiones terminaron contradiciendo el mensaje original de amor que muchas decían predicar. Hablan de fraternidad mientras dividen. Hablan de humildad mientras acumulan riquezas. Hablan de compasión mientras juzgan. Hablan de verdad mientras prohíben preguntar. A lo largo de los siglos, innumerables seres humanos fueron convencidos de que pensar por sí mismos era peligroso. Y quizá no exista mayor forma de esclavitud que aquella que logra que un hombre renuncie voluntariamente a su propia conciencia. La libertad espiritual comienza precisamente donde termina el miedo. Comienza cuando el individuo comprende que ninguna institución posee el monopolio de Dios, que lo divino no puede encerrarse en doctrinas humanas, no puede pertenecer a una religión específica, no puede limitarse a un idioma, no puede reducirse a símbolos, no puede ser propiedad de ninguna organización. Dios, como ser infinito, está más allá de todos los sistemas, más allá de todos los credos, más allá de todos los templos, más allá incluso de todas las palabras. La espiritualidad más profunda no consiste en repetir oraciones aprendidas,
sino en aprender a escuchar el silencio interior. El verdadero templo siempre ha sido la conciencia. Y quizá el mayor temor de las estructuras religiosas nunca fue perder fieles, sino perder el control sobre las almas que despertaran. Porque un ser humano despierto deja de necesitar intermediarios. Descubre que la conexión con lo eterno no depende de rituales impuestos, sino de la profundidad de su conciencia. Descubre que el amor vale más que el miedo, la compasión más que el castigo, la verdad más que el dogma. Y entonces comprende algo profundamente libertador: que Dios jamás ha estado encerrado en las religiones, que siempre ha estado dentro de nosotros. La religión como sistema de control. Te dijeron que naciste con una deuda. Te dijeron que había un cielo arriba y un infierno abajo. Te dijeron que alguien hace miles de años cometió un error y tú lo heredaste. Nadie te preguntó si querías cargar con esa culpa. Simplemente te la pusieron en la cuna. La jaula que no se ve. Una prisión física tiene rejas. Las ves, las tocas, sabes que estás encerrado. Una prisión espiritual no tiene rejas, tiene dogmas, tiene miedo, tiene intermediarios. Y por eso es perfecta. El prisionero defiende su propia celda porque le dijeron que se llama salvación. Yo no creo en ninguna religión, no porque sea rebelde, sino porque abrí los ojos. Las religiones no nacieron para conectarse con Dios, nacieron para desconectarte de Dios y ponerte un cobrador en medio. Piensa, si tú eres un ser de luz, si tú eres Dios experimentándose, si el poder ya viene de ti, ¿qué es lo más peligroso para un sistema que quiere gobernarte? Que lo recuerdes. Entonces diseñan el plan maestro, te convencen de que Dios está afuera, lejos, enojado, y que ellos tienen el teléfono directo. Las 5 herramientas de esclavitud espiritual. 1. El pecado original. La deuda que nunca pediste. Naciste manchado, naciste debiendo. Es el negocio perfecto. Te venden enfermedad y luego te venden la cura. Te dicen que estás roto desde el vientre para que pases toda tu vida buscando reparación en sus templos. Un ser de luz no nace en deuda, nace en experiencia, nace limpio. El único pecado es creer que está separado del todo. 2. El intermediario, el secuestro de tu línea directa. No puedes hablar con Dios tú solo. Necesitas al sacerdote, al pastor, al imán, al gurú. Te cortan el cordón umbilical directo y te ponen un intermediario. Cada oración pasa por ellos. Cada perdón tiene comisión. Cada acceso a lo divino requiere su permiso. Dios no necesita secretarios. Si Dios está en ti, hablar con Dios es hablar contigo en silencio. El intermediario es el que lucra con tu amnesia. 3. El cielo y el infierno. El garrote y la zanahoria cósmica. Compórtate o te quemo por la eternidad. Obedece y tendrás mansión arriba. Es control por terror y por soborno.
Te hacen ser bueno, no por amor, no por conciencia, sino por miedo al látigo y codicia del premio. Un Dios real no tortura a sus hijos. Un Dios real no te chantajea. El infierno fue inventado el día que alguien entendió que un esclavo con miedo trabaja más y cuestiona menos. 4. La culpa sagrada. El veneno que te hacen obediente. El sexo es sucio. El cuerpo es tentación. El placer es diabólico. La duda es pecado. Te declaran la guerra contra ti mismo. Te ponen a pelear contra tu naturaleza, contra tu cuerpo, contra tus preguntas. ¿Y qué hace un humano en guerra consigo mismo? Busca un líder, busca reglas, busca a quien le diga qué hacer para calmar esa culpa que ellos mismos instalaron. Un esclavo que se siente culpable no se rebela, se confiesa y vuelve a la jaula agradecido. 5. La verdad única, el monopolio de Dios. Nosotros tenemos el único libro verdadero, los demás están condenados. Si Dios es infinito, ¿por qué su manual de instrucciones cabría en un solo libro? ¿Por qué hablaría un solo idioma? ¿Por qué elegiría a una sola tribu? La verdad única no es de Dios, es de los hombres que quieren el monopolio de tu fe. Divide y vencerás. Te pongo a pelear con tu hermano porque su libro tiene otra portada. Y mientras ustedes se matan, yo gobierno. La historia que no te cuentan. Las religiones no bajaron del cielo. Se construyeron en la tierra, con ladrillos de política, poder y oro. Constantino no se convirtió por fe, se convirtió al imperio por estrategia. Vio que un Dios único era más fácil de controlar que 1000 dioses tribales. Unificó el culto, unificó el impuesto, unificó el ejército. Nicea no fue un concilio espiritual, fue una junta de accionistas. Las cruzadas no fueron por Dios, fueron por rutas comerciales. La Inquisición no fue por salvar almas, fue por quemar libros y quedarse con tierras. El diezmo no es ofrenda, es el impuesto más antiguo del mundo. La religión institucionalizada es el Estado antes del Estado. Fue el primer gobierno global, el primer sistema de vigilancia, Dios te ve, el primer código penal, pecado y castigo, el primer banco, indulgencias, limosnas. El Dios que te escondieron. Te dijeron que Dios es un ser sentado en un trono, juzgándote. Porque un Dios representado de cualquier manera se puede dibujar, se puede esculpir, se puede vender. Un Dios con trono necesita un palacio. Un Dios que juzga necesita jueces en la tierra. Ellos. Pero si Dios es energía, si Dios es conciencia, si Dios es el todo, no cabe en un templo. No lo puedes encerrar. No le puedes cobrar renta. No le puedes poner un gerente. Te vendieron un Dios pequeño para que tú te sintieras pequeño. Porque un humano que recuerda que es Dios no se arrodilla, no diezma, no obedece, crea. La salida de la jaula no tiene puerta. No tienes que salir de la religión. Tienes que darte cuenta de que nunca estuviste dentro. La jaula nunca tuvo candado. Tenía tu creencia de que había candado. Dios no está en el templo.
El templo está en ti. El perdón no te lo da un hombre. El perdón te lo das tú cuando decides soltar. La conexión no requiere ritual, requiere silencio, requiere que te atrevas a estar a solas contigo, sin miedo. No necesitas creer en Buda para meditar. No necesitas ser cristiano para amar al prójimo. No necesitas el Corán para ser justo. La espiritualidad es tuya. La religión es de ellos. La diferencia es simple. La religión te dice, obedece y serás salvo. La espiritualidad te dice, recuerda y ya serás libre. El último arcano. Te programaron para buscar a Dios toda tu vida. El juego más cruel, buscar afuera lo que nunca se fue de dentro. Es como el pez que cruza el océano buscando agua. El día que dejes de buscar a Dios, ese día lo encuentras. Porque el que busca es Dios buscándose. El que duda es Dios dudando de sí mismo. El que dice esto y el que lo escucha es el mismo Dios jugando a despertar. Las religiones caerán, todas, porque están hechas de mentira y la mentira tiene fecha de caducidad. Pero tú no caerás, porque estás hecho de verdad y la verdad es eterna. Deja el libro sagrado, cierra los ojos, respira. Ahí está, siempre estuvo. No necesitas que nadie te salve. Necesitas recordar que nunca estuviste perdido. La espiritualidad auténtica pertenece al ámbito más íntimo del ser humano. Es una experiencia profundamente personal, tan libre como la conciencia misma. Cada alma tiene el derecho sagrado de buscar, creer, sentir y acercarse a lo divino desde su propia verdad interior. Pero una cosa muy distinta ocurre cuando esa fe es secuestrada y transformada en un mecanismo de control. Cuando la creencia deja de ser un camino de liberación espiritual para convertirse en una estructura que encadena, somete y manipula. Cuando se utiliza el miedo como herramienta de obediencia, el castigo como amenaza y la recompensa como un chantaje emocional. Entonces, la espiritualidad deja de alimentar el alma y comienza a domesticar la conciencia. Porque muchas veces se ha sembrado culpa en el corazón humano para después venderle redención. Se ha convencido al individuo de que debe sufrir, sacrificarse, castigarse o penitenciarse para merecer el amor divino. Y en no pocos casos, incluso se le ha hecho creer que la salvación también depende de aportaciones materiales o económicas disfrazadas de devoción. Y es precisamente ahí donde la fe deja de ser un acto libre del espíritu para convertirse en una forma silenciosa de esclavitud interior. Busca la verdad dentro de ti. Solo ahí la encontrarás. Recuerda quién eres. Ahora, vuelvo a preguntar con lo que inicié este capítulo. ¿Tu religión te libera o te controla?